Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Determinismo y libertad. Hoy sí que vamos a filosofar en nuestro programa. Vamos a hablar sobre el tema de la libertad. Plantearemos si el ser humano tiene o no tiene la capacidad de decidir por sí mismo sin cortapisas o si por el contrario está limitado, coaccionado, incluso predestinado por factores que le coartan, que le limitan. Recibimos a nuestro profesor para tratar este importantísimo asunto. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues empezamos. Acláranos, por favor, ¿qué es el determinismo? ¿Qué significa eso? Bueno, el determinismo sería una postura filosófica, una forma de pensar que niega la existencia de la libertad. Es decir, determinismo sería lo contrario de libertad. La realidad, defiende el determinismo, está sujeta a unas leyes que son absolutamente necesarias y que excluyen completamente la libertad. La libertad puede ser una apariencia, una creencia subjetiva de los hombres, pero en realidad es algo que no existe, que no tiene valor. Había un pensador que se llamaba Spinoza que dijo que la libertad es sencillamente el desconocimiento de las causas que nos llevan a obrar. O sea, que no existe la libertad. Bueno, eso nos coloca automáticamente. Defínenos, por favor, la libertad, porque si no nos quedamos pensando, ¿cómo que no existe la libertad? Claro, efectivamente, para poder negar algo, primero hay que saber de lo que estamos hablando y definir qué es la libertad. La cuestión es que la libertad es un término polémico, es un término difícil. Vamos a intentar dar unos marcos para entenderlo. Yo en principio distinguiría entre lo que se llama libertad de hacer y, por otro lado, la libertad de querer. Lo explico un poquito. La libertad de hacer sería la ausencia de una coacción externa. Es decir, poder hacer aquello que nosotros queremos. Esto sería la libertad de hacer. Desde este punto de vista podemos hablar de libertad política, de la libertad de darme un paseo, de la libertad de comprar un determinado producto, es decir, libertad en la acción humana. Y luego está la libertad del querer, que es lo que se llama libertad de la voluntad o libre albedrío. Esto es lo que es propiamente el libre albedrío. Y se puede definir como la ausencia de determinación interna. Esto es, la pregunta es, ¿nosotros decidimos libremente cuando queremos algo, lo queremos libremente? Podría ocurrir que nuestras decisiones sean aparentemente libres, pero que existan por debajo de estas decisiones aparentemente libres una multitud de causas que nos condicionan, nos obligan, nos coaccionan incluso nuestra libertad a la hora de elegir en un sentido determinado. Es decir, que no somos libres ni siquiera para escoger o para querer aquello que queremos. A lo largo de la historia del pensamiento, como estás sugiriendo, ha habido autores que sostenían que todo lo que ocurre en el universo es absolutamente necesario. No hay ningún resquicio para la libertad. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sí, es una concepción del mundo que podríamos llamar mecanicista. Podríamos decir también que es un determinismo físico, se ha conocido esta forma de pensar y ha sido defendido, pues entre otros, por pensadores muy eminentes, como por ejemplo Kant. Kant pensaba que todos los fenómenos de la naturaleza, incluidos los actos humanos, están regulados por el principio de causalidad. Por tanto, no hay una
una libertad en el mundo de la naturaleza. Yo creo que quien mejor definió o explicó qué era este determinismo físico fue un físico, astrónomo y matemático francés que se llamaba Laplace. Voy a leerte lo que él pensaba. Él decía: debemos pues considerar el estado presente del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que seguirá. Una inteligencia que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la integran, abrazaría en la misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del más ligero átomo. Nada sería incierto para ella, y tanto el futuro como el pasado estaría presente a sus ojos. Es decir, la naturaleza es como un reloj que tiene que dar unas horas, que tiene que moverse de una determinada forma, y lo va a hacer independientemente de que uno lo quiera o de que no lo quiera. O sea, la naturaleza es algo absolutamente determinado, absolutamente fijo, sin posibilidad de resquicios por los que pueda pasar algo que no esperamos. Descartes también afirmó esta postura. Bueno, incluso Sí. parece que ha habido alguien, incluso, que esto me sorprende todavía más. Y cualquiera que esté escuchando dirá: ¿cómo? A ver si me entero yo bien. Porque hay quien dice que nuestros genes son los que configuran, determinan previamente nuestra forma de hablar, de sentir, de pensar e incluso de actuar. ¿No será esto demasiado? Bueno, todas estas posturas deterministas, lo que estamos viendo es que pueden ser o pueden presentarse como muy extremas, y hay quienes han defendido, fíjate lo que decía Laplace, de una forma muy rigurosa, que todo lo que pasa en la naturaleza está predestinado. Pero esto no quiere decir que todos los físicos estén de acuerdo. En la física, por ejemplo, la física contemporánea, está Heisenberg y su principio de indeterminación. Pero hay quien sí sostiene estas posturas. Y, por supuesto, también desde el punto de vista de la biología se ha defendido lo que se llama el determinismo genético, el determinismo biológico. ¿Qué es lo que sostiene? Pues que el ser humano es un complejo de reacciones químicas fundamentalmente producidas por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Tales reacciones que se producen de manera no libre sino necesaria dan lugar a una determinada estructura somática, es decir, una determinada estructura corporal y una determinada forma de ser, un determinado comportamiento. Y esta constitución del cuerpo humano, con todos sus músculos, nervios y demás, y esta constitución psicológica también de su mente, pues le hacen actuar, sentir y ser como es. Él no elige, ninguno elegimos nuestro código genético. Entonces va por esta orden, digamos. Primero, el código genético determina nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. A la vez también determina la estructura corporal y nuestro temperamento. ¿Y esto qué es lo que determina? Pues al final todas las acciones que realizamos están predeterminadas por nuestro código genético. Pero ahí hay un problema importante que seguro que los que están escuchando ya están en su mente dándole vueltas porque tienen su pensamiento hirviendo en este momento. Una cosa es, digamos, lo mecánico, lo físico, pero es que nosotros, los seres humanos, somos algo más que físicos. Tenemos mente, tenemos espíritu, es decir, tenemos algo en nosotros que es independiente. Vive en lo físico, pero no es lo físico, es lo espiritual. Así que puede haber otras influencias, por decirlo así, que van a producir alteraciones en esta cuestión, ya que la sociedad, la educación, el entorno en el que vivimos puede influirnos y puede alterar ese determinismo, ¿o no es así? Algunos autores de los que hemos citado reconocían este problema, esta circunstancia que tú estás señalando. Es que el ser humano no es solamente un ser físico, tiene también otras dimensiones. Estoy pensando, por ejemplo, Kant decía que en el mundo de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, el ser humano incluido, están sujetos al principio de causalidad. Pero
se daba cuenta también que había un reino, que es el reino de la moralidad, que él decía es un factum, es decir, es un hecho, que el ser humano es un ser moral, y Kant decía, no puede haber moralidad si no hay libertad. Si uno no puede elegir, no se puede decir que lo que hace sea bueno o malo. Entonces ya abrió esa puerta de que hubiese un resquicio para la libertad, pero en otro ámbito, no en el ámbito de la naturaleza. Y Descartes lo mismo. Descartes, ¿qué es lo que pasa? Que necesita separar la res cogitans, es decir, el pensamiento que es libre, el espíritu humano, el alma humana, que es libre, de la res cogitans, separarla de la res extensa, de las cosas que ocupan lugar en el espacio. Esas cosas que ocupan lugar en el espacio, en el mundo que diríamos físico, están absolutamente determinadas por las leyes de la mecánica. Y el único lugar donde cabe la libertad es en el alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el desarrollo de las tendencias materialistas, incluso el alma humana trató de explicarse, como hace el determinismo biológico y el determinismo genético y el determinismo psicológico, trató de explicarse también con las mismas leyes naturales, necesarias y mecánicas que explican el comportamiento de los seres no humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que además del determinismo genético, algunos han hablado de un determinismo educacional. Es decir, el determinismo del ambiente, un determinismo que sostiene que el entorno en el que la persona se encuentra es el principal determinante de su comportamiento. Y ahí ha habido, pues, muchos pensadores. Yo destacaría ni más ni menos que a uno de los fundadores de la psicología científica, de la psicología conductista, que se llamaba John B. Watson. Este señor decía lo siguiente, fíjate, voy a leerte la cita. Decía, en lo que él enfatizaba era el estudio del comportamiento objetivo, de lo observable. Él quería hacer de la psicología una ciencia de la conducta. Y él decía lo siguiente, decía, dadme una docena de niños sanos, bien formados, y mi propio modo específico para educarles, y puedo garantizar que tomando cualquiera de ellos al azar y formándole, llegará a ser el tipo de especialista que yo me proponga. Doctor, abogado, artista, comerciante e incluso mendigo y ladrón, sin tener en cuenta sus talentos, aficiones, tendencias, capacidades, vocaciones o incluso la raza de sus antepasados. Es decir, yo por medio de la educación, por medio de lo que él llamará el condicionamiento, voy a modificar y voy a crear a una persona a mi antojo. Esto es, el comportamiento está determinado no tanto por los genes como por la educación, y algunos dirán por los genes y por la educación. O sea que esto hay multitud de formas de encajar el determinismo frente a la libertad. Bueno, lo que no cabe ninguna duda y salta a la vista por lo que tú estás comentando y la cantidad de personajes y posicionamientos ideológicos que estás citando, es que ese tema trae de calle a todos los grandes pensadores de la historia. De eso no me cabe ninguna duda. Entonces, yo recordaba, a raíz de lo que estás diciendo ahora, ese famoso dicho atribuido a los jesuitas que decían, dame un niño hasta los 7 años y después haz lo que quieras. Como diciendo, si no lo tenga hasta los 7 años, no te preocupes que él va a seguir un rumbo que yo he inscrito en su mente. Entonces, esto y el determinismo están un poquito modificados, digo yo. Es posible que nos creamos libres, pero que en el fondo no lo seamos y nuestra sensación de libertad no sea nada más que una convicción subjetiva o una ilusión, a pesar de que ese determinismo puede estar influido por el medio ambiente o por las influencias. Esto se está liando un poco. Bueno, esto es en realidad lo que todos los defensores del determinismo han propuesto. Efectivamente, ha sido un problema que está muy enraizado con la filosofía y con los grandes pensadores, porque es un problema fundamental. ¿Somos libres realmente o no lo somos? Y ahí pues las respuestas son múltiples y muy variadas. Claro, podemos creernos libres, como decía Spinoza, pero es porque no conocemos las causas que nos llevan a obrar. Sigmund Freud, por ejemplo, pensaba que la conciencia, es decir, nuestra capacidad de pensar, es solamente una parte, y además una parte muy pequeña del psiquismo humano, que lo que nos mueve realmente
a sentir, a pensar y a querer de una determinada manera son nuestros más oscuros y recónditos deseos, que están muy marcados también por las experiencias de la infancia. Es lo que se llama el inconsciente, o sea, que nos movemos no de forma consciente. Podemos pensar que sí, pero en el fondo el que dirige nuestras acciones, pensaba Sigmund Freud y otros, es el inconsciente, algo que se nos escapa completamente de nuestro control. Yo aquí puntualizaría también, porque este problema te puedes imaginar que es amplísimo y amplísimas también las formas de abordarlo. Yo distinguiría entre determinismo y condicionamiento. Es decir, una cosa es estar condicionado, estar influido para hacer algo, y otra cosa es estar determinado. Por ejemplo, una persona que tiene el hábito de fumar está condicionado, pues si fuma normalmente un cigarrillo después de comer, tiene la tendencia, el hábito, la costumbre de echar el cigarrillo después de la comida. Pero significa que está determinado a hacerlo, es decir, que no puede dejar de hacerlo. Pues ahí estaría la cuestión. Si decimos que sí, que es posible eliminar o saltar el condicionamiento, estaríamos hablando que realmente hay una posibilidad de libertad que no niega, por supuesto, que los hábitos, las formas habituales de comportarnos, ya sean virtudes o vicios, influyen en nuestra conducta. Pero influir no significa determinar. ¿La publicidad nos influye? Sí, pero nos determina. Quizás no necesariamente. Bueno, ahí ahora estamos justo en el borde, como si estuviésemos en un lugar alto donde estamos viendo en diversas direcciones y estamos justo al borde de entrar en los aspectos teológicos o doctrinales o de fe de este asunto. Así que, ya que hemos hablado de determinismo, o tú nos has centrado por ahí, lo que se conoce en el ámbito teológico, en el ámbito doctrinal, en el ámbito de la fe, como predestinación, destino previo, se podría decir que es una forma de determinismo doctrinal. Me gusta más que teológico, porque eso parece ser muy de la altura. Pues algunos lo han definido de esa manera. Han dicho, si estamos predestinados es porque Dios lo ha elegido de esta manera y entonces la libertad humana queda muy restringida. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el poder de Dios, las dos cosas, iba a decir condicionan. A estas alturas del programa, como ya sabemos lo que significa la palabra determinismo, pues podemos usar no solamente condicionan, sino que esa omnipotencia y sabiduría divinas determinan todo lo que ocurre en el universo e incluso la salvación o la condenación del hombre. Es una idea que podemos encontrar en distintas formas de teología. Y ya los antiguos griegos hablaban de las moiras, hablaban del destino. Los romanos también creían en el fatum, en la predestinación de los dioses. Los estoicos pensaban también de esta manera, y ha habido también dentro del cristianismo posturas que han defendido esa capacidad y ese poder y ese querer y esa voluntad de Dios de controlar todo lo que ocurre en el universo. No hay nada en el universo que se escape a la decisión y a la elección divina, y es lo que se podría llamar, si lo decimos de forma muy genérica, aplicándolo a todo, se puede llamar determinismo divino. Si lo aplicamos a la salvación, es lo que se conoce con el nombre de la doctrina de la predestinación. Bueno, ahí yo traigo ahora aquí uno solo, porque hay muchos más, pero un texto bíblico escrito por el apóstol San Pablo en un determinado momento, en una de sus cartas, de sus epístolas, la epístola a los Gálatas. En el último capítulo de esa epístola, el apóstol Pablo dice algo que resulta chocante. Yo casi que lo voy a decir en plan coloquial. Él dice, ojo, con Dios no se puede jugar, a Dios no se le toma el pelo. Todo lo que vosotros hagáis va a tener consecuencias proporcionales. Dice allí literalmente, todo lo que el hombre sembrare, todos sus comportamientos, eso va a recoger. Y esto da a entender que el hombre puede modificar su siembra. En vez de sembrar trigo, sembrar cebada, o sembrar maíz, o sembrar buenas obras, o sembrar maldades. Es decir, esto no se ve como predeterminado
no se ve como predestinado, sino que hay un cierto grado, yo me atrevería a decir un cierto grado, de libertad de acción. Yo creo que es un principio bíblico muy importante. ¿Cómo puede ser alguien condenado si no tiene culpa? ¿Y cómo puede tener culpa si no ha podido escoger? Entonces, las elecciones que el hombre realiza, como muy bien dice Pablo, tienen sus consecuencias. Y esto parece lógico. Y si esas acciones estuvieran predeterminadas por Dios, el responsable de esas acciones, elecciones, sería Dios estrictamente, si el hombre no fuera libre, porque todo está predeterminado por la voluntad divina. Y yo creo que esta idea de la libertad y la responsabilidad humana podemos rastrearla pues, en muchísimos lugares de la Escritura. Hay muchísimos pensadores que lo han entendido y lo han explicado de esta manera. Otros, pues, no están de acuerdo con esto. Bueno, entonces, respecto al tema de la libertad, ya que están los dos temas enfrentados, y la predestinación o determinismo de parte de Dios, ¿hay otras posturas que podamos acercarnos a ellas, por lo menos de manera genérica, dentro del cristianismo? Bueno, yo señalaría dos para poner el contraste entre estos que han defendido la libertad humana o una capacidad del ser humano de responder y los que han hablado de un determinismo estricto. La postura más conocida quizás sea la de los reformadores desde el punto de vista de la predestinación, Lutero y Calvino. Hoy además hay un resurgir muy importante del calvinismo y es una postura, la que mantenía Calvino, claramente determinista o favorable a la predestinación. Y en contraste, pues habría algunos teólogos interesantes desde el ámbito católico y también lo que se llaman los arminianos, que serían los que defienden una postura distinta. ¿Qué opinaría el calvinismo en cuanto a la elección y la predestinación? El calvinismo enfatiza la doctrina de la predestinación incondicional, según la cual Dios elige soberanamente a algunas personas para la salvación ya desde antes de la creación del mundo. Mientras que los arminianos defienden la elección condicional, sosteniendo que Dios predestina a aquellos que a través del libre arbitrio eligen aceptar la salvación ofrecida por Cristo. Es decir, que Dios sabía los que iban a escoger libremente la salvación ofrecida y estos son los que están predestinados. Y habría muchísimos aspectos más a señalar, por supuesto, sí. Hay un tema que es algo que forma parte de los atributos, de las características de Dios según percibimos en su palabra, en la Biblia, que es la presciencia, es decir, el conocimiento previo de lo que va a suceder, que no es lo mismo que la predeterminación. Es otra cosa distinta, aunque puede estar relacionada. Es importante analizar las palabras y buscar también, cuando leemos las escrituras, qué información nos pueden dar los textos originales y cómo los traducimos. Si tú tienes una palabra que significa prever y tú dices, Dios ha previsto tal cosa, ¿qué significa esa palabra? Lo podíamos ver en griego, pero en castellano también se puede ver. Si tú dices que las cosas ocurren según Dios ha previsto, tú puedes decir, pues esto significa que Dios ha determinado que ocurran de esta manera. Podría ser una interpretación, una forma de verlo, pero literalmente cuando tú dices Dios ha previsto, significa literalmente que Dios ha visto con anterioridad. Dios ha visto algo y Él sabe que va a ocurrir de esa manera. La cuestión es que Dios lo permite o no lo permita, pero prever significa solamente, literalmente, ver con antelación. Este tema va a haber que cavar un poquito más en la tierra a ver qué sale por ahí, ¿no? Yo veía esta mañana que ya se refiere a esto a alguien tan poco moderno como fue un tal Aristóteles, nada menos, que ya habla del tema y dice que la fuerza de la elección o libre albedrío es la facultad de amar una cosa o su contraria y, en consecuencia, seguir una o su contraria. ¿Cuáles son los presupuestos que subyacen a estas dos posturas tan diferentes?
Bueno, desde el punto de vista de lo que estábamos hablando últimamente, desde el punto de vista de la predestinación o el determinismo teológico, ahí hay presupuestos que a los que defienden una cosa u otra le están influyendo a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras y a la hora de forjar su teología. Los que defienden la predestinación hay un principio básico, que es el principio de la soberanía divina. Entonces, como Dios es soberano, parece que cualquier cosa que atente contra esta voluntad divina y este poder divino, pues ya hay que rechazar. Es un principio que hunde sus raíces en la filosofía medieval de la que hemos hablado en algún momento, en el pensamiento de Guillermo de Ockham, que era un pensamiento que daba a la divinidad, sobre todo destacaba en la divinidad, en Dios, el aspecto de la voluntad. Entonces Dios hace lo que quiere, sin atenerse a ninguna lógica. Y ahí está la gracia divina de forma absoluta, la elección de Dios de manera absoluta, porque el principio es la soberanía divina. Mientras que las posturas que son más de carácter arminiano, más de corte arminiano, que defendieron algunos teólogos también como Luis Suárez, Francisco de Molina y otros, lo que enfatizan es la responsabilidad humana. Es decir, que el ser humano es responsable de sus acciones, porque si no fuera responsable de sus acciones, Dios, más que ser un soberano, sería un tirano. Entonces, sin dejar de lado la soberanía divina, el arminianismo lo que enfatiza es la responsabilidad humana de sus acciones y de sus elecciones. Entonces, eso quiere decir que estamos inevitablemente llamados a combinar ambas cosas, porque ambas cosas son ciertas, evidentemente, pero tiene que haber algún punto de encuentro en el cual ambas cosas puedan convivir armoniosamente, y eso tiene que encontrarse en la Biblia, creo yo. Por supuesto, es que yo creo que tanto unos como otros, no es que yo lo crea, es que pues, basta leer sus escritos, tanto unos como otros están defendiendo sus argumentos usando las Sagradas Escrituras. Y es efectivamente lo que tú estás señalando, es que ambas cosas aparecen en las Sagradas Escrituras, que Dios es soberano, que Dios tiene unos decretos que son eternos, eso no cabe duda, pero que el ser humano es responsable y es libre porque no es un autómata, yo creo que también aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces, el problema está, yo creo que en la unidimensionalidad, por decirlo de alguna forma, cuando nos encerramos en una postura y solamente vemos aquello que concuerda con lo que nosotros pensamos. Entonces había cosas, yo creo que pues, muy difíciles de entender. Por ejemplo, pongo un ejemplo para no liarme demasiado, que es que vamos mal de tiempo. Cuando dice la Escritura que Dios quiere que todos se salven, tanto uno como, arminianos y calvinistas creen en la soberanía divina. Cuando Dios dice que quiere que todos se salven, ¿qué es lo que ocurre con la soberanía divina? Que si todos se salvan, no existe condenación. Y estamos yendo a una doctrina que también sería bastante polémica. Dios quiere que todos se salven, pero ¿se salvan todos? Los calvinistas no están de acuerdo y los arminianos tampoco. Por tanto, yo creo que hay que leer, seguir leyendo las Escrituras e intentar, pues, no dejar de lado todo el consejo de Dios. Y yo creo que estas dos posturas, que son muy respetables también, pues tienen un punto, o pueden tener, y ha habido sistemas, algún día hablaremos de ellos, ha habido sistemas también de teología que han recogido ambas cosas. La libertad del ser humano, su libertad y responsabilidad absoluta, pero también la soberanía y la majestad divina de una forma absoluta también. De una forma brevísima, déjanos un libro que nos ayude en deslindar ambas cosas y ver dónde se reúnen. Un clásico de José María Martínez y Ernesto Tréchard que se llama Escogidos en Cristo, que creo que es un libro que puede ayudar mucho a reflexionar y a profundizar en este tema. Javier, muchas gracias por ayudarnos a pensar en algo que habitualmente no pensamos. Por eso esto es el tema de los grandes pensadores. Gracias, Javier. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Los Grandes Pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.